Brasil organizaba su mundial, tenía la presión de un país entero y en solo 6 minutos se convirtió en pesadilla. Dentro vídeo. Para entender de verdad aquel 1-7 hay que entender qué era este mundial para Brasil. Porque en 2014 Brasil organizaba su mundial y esto lo hacía después de hace muchos años haber organizado también la edición de 1950. Así que esto no era solo una Copa del Mundo más, sino que para ellos era algo muchísimo más importante. Brasil llevaba años, décadas, construyendo una imagen de selección de las más grandes de la historia. Es una selección donde hemos visto siempre figuras: Pelé, Romario, Rivaldo, Ronaldo. Es la selección del juego bonito, con un fútbol que no era solo ganar, era un estilo de fútbol que formaba parte y que forma de alguna manera parte de la identidad de todo el país y que llevaba tras de sí el trauma de 1950, precisamente del mundial que había organizado décadas antes, el trauma del maracanazo. Aquella final que perdió Brasil frente a Uruguay en Maracaná es recordada como una de las heridas del mundial. Y para muchos brasileños, esa oportunidad en 2014 era como la oportunidad perfecta para cerrar aquella herida. El mundial en casa, Neymar como gran figura, estadios nuevos y un país entero pendiente de la selección. Pero también había muchísima presión. Y cuanto más avanzaba el torneo, más se dejaba claro que Brasil no estaba jugando del todo bien. Ganaba, sí, competía, tal vez, sí, pero no daba la sensación de ser una Brasil histórica, una de las selecciones brasileñas que iban a ganar el mundial. Pero el ambiente era de obligación absoluta. De alguna manera sentían que no podían perder ese mundial. Así que eso hace todavía más brutal lo que pasó después. Llegamos a uno de los momentos más importantes de todo el torneo. Llegan los cuartos de final y Brasil se enfrenta a Colombia. Esta eliminatoria, este partido, lo gana Brasil, pero Neymar, la gran estrella, termina el partido lesionado. Un rodillazo de Zúñiga en la espalda lo deja apartado del mundial. Y esto cambia el ambiente completamente, porque Neymar no era solo el mejor jugador del equipo, sino que era casi el símbolo emocional de aquella selección. Y para colmo, Thiago Silva, el capitán, se iba a perder la semifinal por sanción. Es decir, Brasil iba a llegar a la semifinal frente a Alemania sin su gran estrella y sin su capitán, sin su líder en la defensa. Y aún así, el país seguía esperando una victoria, prácticamente obligada. Y empezó a darse una narrativa que luego creo que fue bastante peligrosa, y era la de hay que ganar por Neymar. Como si el equipo tuviera que hacer algo heroico, algo épico. Era solo emocional. Y esto, en un partido tan grande, con tanta presión encima, puede ser un gran problema. Porque mientras Brasil llegaba a este partido lleno de tensión, Alemania lo hacía como una máquina bien engrasada, mucho más fría y también mucho más estable. Y eso le hacía mucho más preparada para soportar la presión. Esta es una de las claves más importantes de toda esta historia, porque Alemania no ganó aquel partido por inspiración, sino por tener estructura. Aquella selección alemana llevaba años preparándose bien para el mundial, porque era una Alemania que desde principios de la década de los 2000 entendió que tenía que cambiar algo. Reformaron academias, mejoraron la formación de entrenadores, apostaron por jugadores más técnicos y construyeron una generación que fue espectacular. Neuer, Lahm, Schweinsteiger, Kroos, Müller, Özil, Klose. Era una mezcla perfecta entre talento y organización. Y además tenían una cuestión que yo creo que es muy importante: tranquilidad emocional. Porque mientras Brasil jugaba con la presión de un país entero, Alemania transmitía todo lo contrario. Transmitía tranquilidad, frialdad, orden, paciencia. Y aquello se notó muchísimo en el partido. Vamos a hablar ahora de uno de los momentos más surrealistas quizá de la historia de los mundiales. Llega el minuto 11 de aquel partido y Alemania se adelanta con un gol de Müller.
Duro, quizás, pero todavía era un partido normal. Pero lo que ocurre minutos después, es decir, llega el minuto 23 y Klose marca el 0-2 y además supera a Ronaldo como máximo goleador histórico en la historia de los mundiales en ese momento. Y ahí Brasil se rompe mentalmente, porque entre el minuto 24 y el 29 los alemanes son capaces de marcar 4 goles más. Y de repente en el marcador ponía 0-5 en la semifinal de un mundial contra Brasil. Y en Brasil nadie entendía qué era lo que estaba pasando. Los jugadores brasileños estaban completamente fuera del partido. Defensas fuera de posición, gente corriendo sin sentido, nervios, pánico. Era un equipo completamente colapsado. Y el estadio, que al principio era ruido absoluto, pasó de un momento a otro al silencio más absoluto. Vimos aficionados mirando al vacío sin entender qué es lo que estaba pasando, gente llorando en las gradas. Es decir, era un país completamente en shock en ese momento. Y aquí viene una de las partes más raras también de toda esta historia, porque sí, Alemania estaba ganando clarísimamente el partido. Pero incluso los jugadores alemanes se empezaron a darse cuenta de que aquello no era un partido normal, sino que era un derrumbe psicológico. De hecho, algunos de los jugadores alemanes contaron tiempo después que de alguna manera intentaron bajar el ritmo. No querían humillar innecesariamente a Brasil delante de su público. Y la sensación en el estadio era absolutamente rarísima. No era el ambiente de una semifinal, era un partido con un shock colectivo. Los jugadores brasileños parecían completamente rotos psicológicamente. David Luiz intentaba corregir todo al mismo tiempo. Los jugadores se terminaban desordenando de una manera completamente absurda. Y no había nadie para conseguir parar algo ese caos. Los alemanes, mientras tanto, podían llegar y llegaban a la puerta contraria con una facilidad pasmosa. Y así llegamos a un 0-7 en una semifinal mundialista. Brasil-Alemania. En Brasil, repito. En ese momento ya daba igual el marcador, si eran 7, si eran 8, si eran 5, si eran 14. Porque lo importante era la imagen que Brasil estaba dando a todo el mundo. Creo que la parte más importante de esta historia es lo que vino después. Porque de alguna manera el 7-1 no terminó con el pito final del árbitro aquella noche, sino que las consecuencias viven totalmente hoy en día. En Brasil, aquel partido se convirtió en algo más que una derrota. Y hablar de un 7-1 se empezó a usar comúnmente para definir una humillación. Y en ese momento Brasil empezó a preguntarse algo que no se había preguntado antes. ¿Sigue siendo Brasil el centro del planeta fútbol? Porque Alemania representaba justo lo contrario al modelo brasileño clásico. Organización, táctica, formación, planificación, mientras Brasil dependía completamente, o parecía depender completamente, del talento y de la inspiración. Así que después del Mundial hubo muchísimos debates dentro del país. Se habló de entrenadores, se habló de formación de jugadores, se habló, por supuesto, de la presión mediática y de la dependencia de Neymar. Y hasta se habló también sobre la identidad del fútbol brasileño. De hecho, para mucha gente joven, aquellas victorias y aquellas elecciones de los 90 o de principios de los 2000 es algo que ya empieza a quedar lejano. Así que el 7-1 se mantiene como en el recuerdo del día que Brasil dejó de ser la gran Brasil. Porque una cosa es perder, pero algo muy distinto es hacerlo viendo como todo el mundo ve cómo te derrumbas. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol o HF con Alfon, y aquí desde ahora hasta que termine el Mundial, cada día vamos a estar contando una historia mundialista. Y en el otro canal, en Alfon Explora, lo que estoy haciendo es cada día también contar cómo son cada uno de los países y de las ciudades sede que van a estar presentes en este Mundial de 2026. Sin más, vamos a dejar el vídeo aquí y sobre todo te voy a pedirte que te suscribas al canal, que es algo muy sencillo de hacer y a mí me hace muy bien para ayudarme a crecer con este proyecto. De momento es todo, vamos a dejar el vídeo aquí hasta mañana, que subiré una historia diferente. Como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.